Hola familia, aquí estamos. Después de unas largas vacaciones, les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio y empezamos, sin más preámbulo. Bueno, pues sí, nos fue muy bien en el primer episodio, muchas gracias. Les queremos agradecer de corazón, pues por tomarse el tiempo y de escucharnos. Vamos a hablar de los trabajos que hemos tenido acá, Los ¿sí? trabajos que hemos Los tenido trabajos que acá hemos desde tenido que llegamos acá a Estados Unidos, listo. y pues a veces a muchas personas les da como pena hablar sobre los trabajos que hay que hacer cuando uno recién llega. Bueno, pues ya se sabe que cuando se emigra o cuando se llega a cualquier país, se debe estar dispuesto a trabajar en lo que resulte, en lo que salga, y pienso yo que se debe tener una mente muy abierta. Entonces, arranquemos. ¿Cuál fue su primer trabajo cuando llegó a Estados Unidos? Bueno, y yo aparte de eso, quiero agregar lo que dice mi hermana y es el idioma, ¿no? Ah, el Más sobre idioma, todo el sí, idioma, sí, 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 es porque, lo más complejo acá. porque emigrar a un país, bueno, para mí ya no es difícil, tal vez porque ya tengo la experiencia de haberlo hecho, sí, Pues ya uno cambia la mentalidad, pero es diferente, pienso yo, que emigrar a un país donde hablan el mismo idioma que uno, a un país debe ser más sencillo, a sí. donde se habla un idioma diferente. Entonces, las posibilidades son un poco menor, ¿sí? Con respecto a los trabajos. Es lo que yo creo, Ok, bueno, ¿sí? Es arranquemos. lo que yo creo. Entendiendo por la parte del idioma, ¿no? Porque yo Ajá. sé para dónde va. Esto, El pues que no me conozca que me compre. sí, el primer trabajo, igual somos hermanos, en fin, es el primer trabajo que voy a hablar de mí, que yo tuve acá, fue en remodelación de apartamentos. Fue un trabajo al que realmente no estaba acostumbrado. Yo vengo de trabajar, bueno, venía de trabajar en tipo oficina y bueno, cosas de esa índole. Y llegar aquí para mí la verdad no fue como que, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque, sino que pues fue algo que sí había hecho, pero no trabajando para alguien, ayudando en la casa, así a mi papá, esto, lo otro, pues cosas básicas de la casa. Ya tenía idea de ese tema. Aparte de eso, ya venía con la mentalidad de que pues, nos tocaba, o pues en mi caso me De que tocaba tocaba salir adelante. venir Ajá. a hacer pues lo que tocara que hacer, ¿no? Valga la aclaración que cosas que están dentro del margen de lo legal, ¿no? Para que no vayan a pensar ahí cosas que A no son. tergiversar la información. Ajá. Ok, voy yo. ¿Cuál fue mi primer trabajo? Exactamente el mismo. Fue con remodelación de apartamentos. Difícil o no difícil, creo yo que no fue tan difícil. Pienso yo que lo que nos acude a las personas cuando decidimos cambiar o salir de la zona de confort precisamente es la mentalidad. Entonces, básicamente, considero que no fue difícil. Lo más difícil fue la parte física, el rendimiento físico. Venía, pues, en Colombia, ya saben, soy contadora pública. Venía de trabajar en oficina, de gestionar, pero pues entonces era hacer los contratos, ¿no? Contratar para que hicieran, para que remodelaran, para que cambiaran. Lógicamente aquí ya llegué a hacerlo. Eh, y no, nada, creo que fue algo que me gocé mucho en su momento. Mm, ¿Qué tan difícil fue conseguirlo? que bueno, realmente nosotros contamos con la fortuna de que llegamos acá y ya teníamos personas conocidas, ¿sí? Y pues para nosotros realmente, o bueno, para mí realmente no fue difícil porque pues esa persona habló con sus contactos, esto, lo otro, y pues me ayudó con ese trabajo, ¿sí? ¿Qué tan difícil fue conseguir ese trabajo? No. De hecho, pues no fue nada difícil, como dice mi hermano, ya cuando llegamos acá teníamos trabajo. Yo llegué, si mal no recuerdo, un viernes, y ya el día siguiente era sábado, se trabajaba. Entonces, por una colombiana salió el tema, así ya estábamos comiendo. No, mañana hay que trabajar. No, por lo menos déjenla descansar. Que me dejaran descansar a mí. Yo venía como de 4 días sin dormir. Entonces, literal, lo que hice ese viernes, sábado y domingo fue dormir, y ya, gracias a Dios, al día siguiente, que fue un lunes, ya muy como a las 5:30 de la mañana estaba trabajando.
Mm, Ajá, yo porque no me acordaba de eso, sí, nosotros llegamos a, es que, pues debería contar que a usted duró tiempos como diferentes. 4 días viajando en avión. Yo- esa fue la diferencia, yo duré como 4 días, no viajando en avión, porque en sí los viajes Bueno, fueron nomás 2 o 3 vuelos, pero, pero me tocó quedarme mucho en aeropuertos. Bueno, eso es lo otra que historia, pasa, no, no, sí, no, pero, no, bueno, pues no, sí, en bueno, otro episodio. bueno, sí, sí, es verdad, Entonces, por ajá. eso sí, me gocé mucho el haber llegado, el empezar a trabajar en eso. Como dice Daniel, ya veníamos pues, con una idea del trabajo, porque en la casa, la segunda casa, o la casa actual de mis papás, esa casa la compramos lo que era el terreno, el lote, decimos allá, y tocó empezarla a construir. Entonces, se pagó, soy honesta, se pagó para que hicieran las bases, Ah, pero a su hermano, pero y a- no, 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 no. Ahí pagaron para que hicieran, sí, las bases como en la tierra, ¿no? Pero ya después empezaron a hacer las paredes, ya después Daniel no estaba, entonces con mi papá hicimos vigas de amarre, se montaron paredes, a esa casa se le puso el piso en porcelanato, o sea, digamos que ya se tenía una idea, ya sabíamos que era mezclar cemento, no crean que somos de familia acomodada, tampoco hasta allá, pero entonces eso fue algo que no hizo tal vez que nos diera duro el llegar acá. El otro tema es que yo llegué de Colombia con mis uñas porque me gusta mucho cuidarme las manos y esa fue la parte que me golpeó del trabajo. Creo que fue lo difícil, el verme las manos vuelto nada, que más adelante hablamos de eso. Eh, y no, nada, no fue difícil conseguirlo, no fue difícil conseguirlo, ya tenía una persona conocida acá, bueno, muchas personas, pero pues la persona que nos recibió, pues realmente nos recibió con las manos abiertas y tanto pues que ya, con todo. ya nos tenía trabajo cuando nosotros llegamos, gracias a Dios. Mm, difícil conseguirlo. Ok, ¿tuviste que hacer algo que nunca imaginaste? Tenerle mucha paciencia a las demás personas. Me disculpan y soy muy abierta, soy muy al tema. Bueno, Paciencia en que bueno, fueron varios choques culturales. Eh, Éramos en ese entonces de la misma ciudad, solamente tres. Mi hermano, la persona que nos recibió y yo. Habían otros dos colombianos, pero pues que son de una zona muy diferente. diferente y hablamos diferente. Entonces digamos que el choque cultural fue muy fuerte porque éramos un grupo como de 13, 14. De esos 13, 14 éramos nomás dos mujeres. Tres, que Mm, trabajábamos fijas, éramos tres mujeres. Entonces, pongamos un grupo de 14 personas, tres mujeres, los otros hombres. Y de Honduras, Salvador, Centroamérica. Ujú. Centroamérica, Y venezolano, había una persona. había un venezolano que también era como la cultura muy parecida a la de nosotros. Entonces no les entendía. Realmente lo más complicado para mí hasta el momento ha sido el entenderle a las personas cómo hablan. Eh, ¿Cuál fue la pregunta? Tuve que hacer algo que nunca imaginé, tenerle muchísima paciencia a las personas. ¿Qué otra cosa? Eh, Tal vez nunca me alcancé a ver o nunca me imaginé que pudiera levantar tanto peso. Estoy hablando de fuerza. En Colombia iba al gimnasio, sí, no, no digo que no, me cuidaba de cierta manera, pero fue un rendimiento físico muy, muy loco. O sea, estaban los hombres, ellos decían, vamos a demoler una oficina. Y era tumbar un salón encerrado, pues básicamente la construcción de acá, pero arriba es plancha, cemento, o sea, y uno de mujer coger esos bloques, porque realmente eran pedazos de concreto lo que salían, y ponerlos en bolsas de basura y ponérselos en la espalda. Entonces, obvio, no me puedo comparar con una muchacha, con una chica que es de Centroamérica y que viene del campo, que están acostumbradas a levantar esos bultos ¿De comida? de Sí. comida, de plátano principalmente, que se lo ponían así como si nada, o sea, literal, me hacían acordar mucho de mi abuelo, era una cosa, y aparte pues son bajitas, no digo que soy la más alta, pero pues comparadas con soy el doble de estatura. Entonces llegaban y cogían ese bulto de concreto, así, se lo ponían así. Yo no, era muy chistoso porque estaba el bulto acá
y yo básicamente tenía que como que hacer esto, dar la vuelta, porque le da la vuelta, y organizarlo, y me alcanzaba a pasar por acá por el frente, entonces luego hacerle así para ponérmelo en la espalda, y poder salir con eso, ¿no? Entonces, creo que fue algo en lo que yo nunca me vi poder hacer tanta fuerza, tener tanto rendimiento físico para poder hacer eso. Yo en ese trabajo realmente no, como digo, o sea, son cosas que ya, por ejemplo, mi papá me había enseñado, cosas que ya tenía idea, que la verdad, siendo muy honesto, sí nunca me he visto en ese tipo de trabajo como tal. O sea, siendo muy honesto, ese tipo de trabajo yo lo admiro, admiro a las personas que lo hacen porque tienen mucha mente, tienen que tener mucha inteligencia sobre los espacios, los cortes, los acabados. Para mí el acabado es una obra de arte. Bueno, los que saben de mí saben que yo estoy enfocado por esa línea. Este, las terminaciones son una obra de arte. Admiro a esas personas, pero yo como tal no me veo en el hacer de eso. Eso es como lo más, pero no todo lo que hicimos, el trabajo físico, pues normal para mí. Eh, mezclar, pues mezclar, mi papá me enseñó cuando ¿Sabe reparábamos algo? las cosas por ahí de la ¿Sabe casa. algo que también yo de pronto nunca me imagino? O sea, lo veía, pero lo veía algo como muy difícil el estar en los escalones estucando. Ah, ¿en los Por, cuales por, escalones? en los, No, en los zancos. en los zancos estucando. Porque, bueno, para empezar se necesita mucha resistencia, ¿no? Como en la mano, en el peso. Y digamos, no es lo mismo yo tener el teléfono acá 3 segundos a tenerlos 3 horas, 4 horas trabajando, porque entrábamos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y luego íbamos a lunch por ahí tipo 12, 11. Entonces hagan cuentas cuánto tiempo era. Entonces acá teníamos, acá está pues digamos, lo que uno se ponga, ¿no? El cinturón, lo que sea, tener espátulas y tener eso acá, y estar uno ahí, y si los zancos esos son altos y uno es alto, pues claro, o sea, es un cansancio, un rendimiento físico, y que la paciencia a mí no me da, porque esa, esa es la verdad, yo soy una persona que no me puedo estar quieta, entonces creo que en eso tampoco nunca me vi, y nunca me fue tan mal como tampoco hacer el corte de los pisos, que resalto que fue algo que me gustó. Oh, ¿Qué? de la estucada. De la estucada no me gustaba porque se me secaban las manos, y no, me gusta mucho cuidarme las manos. Pero el piso, yo no tengo paciencia, yo no soy la mujer más detallista, más milimétrica, eso no es lo mío. Eso. Entonces, algo curioso en mí fue eso, tener que hacer cortes, tener que poner piso, que si usted golpea muy, muy duro, pues lo parte, y todo eso me dio. Y me considero relativamente buena para hacer eso, Sí, sí, yo comparado con lo mío, ¿no? no me acordaba de los pisos. Sí, algo que yo nunca me imaginé hacer sí fue eso, de los pisos. Y sí me gustó, sí me gustó. Y hay algo aquí que yo quiero decir, y es que en el estuco, o aquí le llaman masa, para que pues si no están viendo de otro lado, pues sepan de qué estamos hablando. La masa pues se tiene que mezclar y se tiene que dejar en su punto y luego pasarla, ¿no? Y en ese tema yo sentí que mi hermana fue mejor que yo, porque yo en algunos momentos tengo paciencia, pero en otros momentos no. Y cuando se me acaba la paciencia, todo se va para la luna. Y en el estuco no tengo paciencia. Yo no tengo paciencia. Por ejemplo, aquí las paredes son de Chiroc, le dicen acá, pero son, bueno, en este momento se me escapa el nombre. El caso es que son dos cuadros que se anclan a la pared, se ponen y en el medio se tienen que sellar con el estuco. El estuco tiene que hacer como, bueno, una capa fina, pero resistente, ¿sí? Y yo no tengo paciencia para eso. Yo no te, yo lo paso y lo Marica, cuando paso eso se y lo corría y cuando paso se y no y levantaba. lo paso y lo paso y lo no. Cuando la mezcla no me quedaba muy aguada, me quedaba muy dura. No. Mm. Bueno, listo. Siguiente. ¿Alguna anécdota graciosa o fuerte relacionada con este tema?
Pues para mí eso, lo cómico era eso, en ese tema del estuco. Eh, También en el piso, porque yo llegué aquí sin saber, aquí se pone piso laminado, ¿sí? Un piso que se parece a la madera, pero no es de madera, que bueno, viene en muchos tipos de material, Ujú. pero básicamente es piso laminado que se incrusta uno entre el otro. Pegarme en los dedos por no tener Ah, paciencia. sí, marica. ¿Sí? Y también el hecho de que hay un material que es como PVC, es como plástico. Hay unos pisos laminados que vienen en madera y hay otros que vienen como en un plástico. Hay unos de plástico que son muy delicados y a veces Que parecen cuando, cáscara de huevo. ajá, que a veces Toda cuando no tengo textura. paciencia, se me alcanza a ir, es un martillo de goma con el que uno tiene que ajustarlo. Se me alcanza a ir el martillo cuando se me va la paciencia y cuando me Se doy cuenta es que parte. queda la Ujú. forma del martillo, se rompe, taca. Eh, ¿Alguna anécdota graciosa? Muchas, muchas. Graciosas, no tan graciosas, otras de mucho aprendizaje, sobre todo a manejar mi temperamento, mi Sí. mal genio. Eh, Otra, no sé cómo llamarla, de pronto el que me hizo poner como los pies en la tierra, tal vez en el sentido de que siempre digo que todo es mental, que uno maneja todo con la parte mental, pero pues también como me dijo una persona, a veces es muy bueno o es bueno, es normal ser uno mismo, ser uno débil. Bueno, anécdotas. Estar en Pensilvania a 0 grados, Ay, que no me parce, acordaba. y que le hable la gente. Me hablaba un morenito así bajito, flaquito, que yo no supe si era hombre y era mujer. Parce, no entenderle ni miércoles. Bueno, anécdotas muchas. Bonitas, chistosas. El hecho de, por agilidad y todo, eh, ¿cómo se le llama? La esa del bisturí, la Cuando lámina, la cuchilla, la cuchilla del bisturí, había que hacer cortes, ¿no? Acá ellos dicen que el té, y bueno, se utiliza mucho. Y a mí se me partió, trabajando se me partió ese día, entonces, y era más fácil, yo no soy cuidadosa de saber dónde pongo las cosas, entonces para mí era más fácil tener una cuchilla. Entonces el hecho de tener la cuchilla siempre, y siempre acostumbraba a tener pantalones con bolsillos atrás, y meterme la cuchilla en el en el bolsillo, bolsillo, ¿no? sí. Entonces yo sabía que si estaba trabajando, que si necesitaba raspar algo, alguna cosa, siempre la cuchilla era la que me sacaba de, digamos, como de apuros, pero entonces me la pasaba con las manos cortadas, completamente cortadas. O sea, era normal que a mí me vieran y yo me estuviera saliendo sangre por eso. Y la anécdota o digamos como lo más bonito que me pasó, recién llegada acá, creo que fue como el segundo día de estar trabajando, yo empecé a trabajar con tinas, los sacados en los baños. En ese entonces estaban lijando las tinas con una máquina, una muchacha, creo que era hondureña, súper bien la muchacha, en cuanto a colaboración conmigo. Entonces nosotros ahí nos estaban enseñando a tapar para splashear, para pintar, pintura blanca. Estaba recién llegada, estoy hablando de un martes, les digo que yo empecé a trabajar un lunes, un martes, un miércoles, parce, eso era una propiedad que como en forma de caracol, ¿no? Y era apartamento, o sea, ¿En cuál? abajo, arriba, primer, segundo piso, en la primera que trabajamos. Y, ¿Dónde vivíamos? no, en la otra, ahorita no puedo decir nombres ni nada, en la otra. Entonces, era así, literal. Y creo que ya estábamos en tiempo frío porque llegamos en tiempo frío, mire, y no les miento. Ese día yo recuerdo Ah, tanto que sí. estaba con un pantalón negro y una blusa hasta acá negra, estaba completamente mojada. Y ya el ritmo del ritmo, ya mi corazoncito hacía así. O sea, ahí yo me pongo fría, me pongo pálida. Ese día mi cuerpo ya no daba más, parce. Y claro, pues me tocaba subirme en el borde de la tina para poner con tape el papel para tapar. Cuando llega el muchacho que me estaba enseñando y me dice, Paula, ya vienen el de aquí nomás. O sea, como quien dice, puta, me alcanzaron. Ajá. O sea, porque yo venía tapando, ellos venían explayando. Y para que el pelado a mí me tenía mucha paciencia. Empiezo yo. Yo no supe en qué momento terminé ese apartamento, me fui para el otro, pero miren que las manos y todo esto me temblaba, o sea, del ritmo tan ágil, de la rapidez con la que trabajan esos manes. Y lo digo pues en el buen sentido, por la admiración, ¿no? Que les tengo porque ya lo viví, ya
parce, y mi cuerpecito ya no daba más, literal. En ese momento yo no había llorado, yo no, nada, la llegada acá a Estados Unidos para mí, como les he dicho siempre, como digo siempre, para mí fue como un tipo de vacaciones, porque fue el despegarme como de tanto estrés, desentenderme de teléfonos, o sea, fueron muchas cosas. Yo me gocé mi llegada acá a Estados Unidos. Oiga, sí, un día Pero, de eso deberíamos de hablar de cómo era la vida ¿cómo allá. era la vida allá? Ajá, para Sí. que entiendan un poquito. Pero entonces en ese momento literal, estaba la tina, acá estaba el baño. Mi cuerpo temblaba tanto, parce, que yo no sabía, o sea, estaba fría, estaba pálida. Y en una de esas, automáticamente, no sé por qué, como que se me fueron las rodillas, pues esta rodilla aparte está lastimada, se me fueron hacia adelante y caí así. Y esta vaina quedó acá ¿Contra Latina? contra el baño, el sanitario, parce, y me empiezan a bajar a mí las lágrimas, pero fue de, o sea, de la admiración por el trabajo y como del ser consciente y no ser consciente de que yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y no lo digo a que suene a deshonra ni nada, sino que muchas veces uno no cree que es capaz de hacer tanto, Ujú, ¿sí? sí. O sea, porque es que una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Fue una adrenalina muy tenaz que wow, fui capaz de todo esto. O sea, marica, le di la vuelta a la propiedad completa, logré empapelar y esos manes habían un apartamento prácticamente. Y en ese momento dije, putas, ¿yo qué hago acá? Ha sido la única vez, ha sido la única vez, lo sostengo y lo diré siempre, fue la única vez que me arrodillé y se me bajaron las lágrimas y temblando y todo, dije, mierda, ¿qué es esto? ¿Yo qué putas hago acá? Claro, o sea, paso de una profesión, de tener empresa, de entrar, de salir, de estar toda cute, a llegar acá, marica, con mis manos cortadas. El otro tema es que el cloro me da muy duro, me mareaba, vomitaba. Entonces, no sé, fue una experiencia bonita porque pude darme cuenta y entender que los seres humanos somos capaces de mucho cuando salimos de la zona de confort, pero también se admira y se respeta mucho el trabajo que hacen los Los demás demás, sí. cuando uno simplemente lo ve como por encima del hombro, como con arrogancia o no sé cómo expresarlo, pero creo que fue una anécdota muy bonita, o la más bonita, por decirlo así, la que más marcada tengo. Es que ahí, bueno, ahí yo quiero decir que todas las profesiones, así no estén tituladas, son importantes. ¿Sí me hago entender lo Sí, que quiero todas son decir? O sea, importantes. a lo que me refiero es que con lo que usted está diciendo ahorita, mucha gente ve por encima del hombro Ajá, a es que otras a lo que yo personas voy es que no le dan el y valor exacto, a eso a quiero la llegar. profesión No, no, sí, o al y trabajo al que se trabajo hace. que está Ajá, haciendo la persona. exacto. Sí, desmeritan o creen que porque es un Es trabajo eso. manual, que porque por lo general, entre comillas, las personas que hacen ese tipo de trabajo son personas que o son del campo o no estuvieron en una universidad, No, marica, se o, necesita mucha pero, inteligencia para todo pero, eso. déjenme hablar, No la pero, corte. no La me va a importa, cortar. pero a eso es lo que yo quiero llegar, ¿sí? No, que porque no fueron a una universidad, entonces son personas que no son inteligentes o son personas que no saben, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, yo he ido a la universidad muchas veces. Ahora yo sé hacer, o sea, sé poner pisos laminados y pisos, que hay otro tema que son pisos pegados, ¿sí? Que eso es otro tema aparte. Pero yo todavía no sé calcular cuánto material se va para ponerle piso a toda una Ahí casa, va. por ejemplo, ¿sí? Y estas personas, por ejemplo, las que me enseñaron, ellos son del campo. Marica, tienen Ellos han una mente trabajado aquí, así. desde que llegaron, han trabajado aquí en la construcción, pero sacan cuentas del material, calculan esto, lo otro, y no han ido a una universidad. Ujú, exactamente. Y es que hay Y mucho viven, tipo de inteligencia. y La viven, inteligencia es muy diferente. claro, y viven con su ropa de trabajo, que uno los ve y dice, no, pues sucios, pero, o sea, Así es. sí, Next. sí, siguiente. ¿Cómo fue el trato? ¿Te sentiste valorado o no? En mi caso, el trato fue bueno, aunque sí tuve ciertos, eh, no quiero decir encontrones porque no fue tan fuerte,
pero sí discordias o como, no, como diferencias. diferencias con algunas personas, pero son temas naturales en el ambiente de los hombres, ¿sí? Me explico. Cuando uno está en trabajo físico, la adrenalina, la testosterona, todo se sube, se aumenta y está uno en ese trabajo de que esto, de que lo otro, Ah, eh, no, pero y espérese. Y cuando, y pues sí, ese tema, cuando uno está como no, y el tema está en en su compararse. euforia, El sí. tema está en compararse. Y entonces, pues fueron cosas así como mínimas, sí, y sí, que hay mucha competencia, pero en el trabajo como Ajá, tal, sí, no, yo hice ¿sí? esto, no, es que yo pude poner 15 no sé qué, por ejemplo, yo pude, ejemplo, nosotras de mujeres, ah, no, yo pude empapelar o tapar 15 tinas, ah, no, yo 10, no, yo estas, pero es que yo hice tantas, usted hizo más, pero yo hice tantas y entre 2 horas menos, sí, 2 horas más tarde, entonces se ve mucho eso, y ese es un Ujú. tema que, no sé, no me cabe en la cabeza cómo nos podemos dar tan duro entre la misma raza, es eso. Pues sí, pero igual, eso se ve, ¿sí? Eh, y ya que mi hermana toca ese tema, sí, la Es competencia. la competencia, es la Ajá, rivalidad. la competencia. Por ejemplo, eso, éramos, no sé, no me acuerdo la verdad la cantidad de personas, de hombres, voy a hablar normal de hombres, no me acuerdo la cantidad, y es una propiedad, como en Colombia decimos, un conjunto cerrado, ¿sí? Ese conjunto, eh, pues son diferentes apartamentos y muchas veces los dueños de la propiedad mandan a que bueno, se reparen muchos, ¿sí? Por no decir casi toda la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Le asignan a cada uno cierta zona, ¿sí? Si somos cinco, por ejemplo, cinco zonas. Y entonces entra lo que dice mi hermana. Comienza, por ejemplo, de 6 de la mañana o de 9 a 12, que era la hora del almuerzo. Y entonces el que acabó, por ejemplo, 5 decía, yo hice 5 y esto y lo otro Sí, y el era otro. una Y se pendejada le que... sube a uno la adrenalina y entonces al final del día uno tiene que, pues, haber cumplido con más metas Y que por el otro. pendejo decía yo, terminaban mamados sin ganas de nada, literal, y odian entre ellos mismos. Muy Ajá, pendejos. sí. Bueno, ¿cómo fue el trato? No, pues realmente para mí el trato, ay, no sé no sé qué palabra utilizar porque es muy diferente el trato hacia mí, como María Paula, primero que todo. Me tenían en la imagen o en la concepción de que no podía hacer nada. Porque llegué con mis uñas bonitas, porque llegué con mis pestañas, y entonces era como que la princesita, me tenían en eso y realmente sí se sorprendieron mucho. Y también fue muy diferente, o es muy diferente, como lo trata un hombre a uno, a como lo trata una mujer. Con las niñas y con las mujeres, sí, mucha rivalidad, mucha vaina. Solamente una, que era pues, la que viajaba para todos lados con nosotros, digamos que fue muy buena persona, me enseñó muchísimo, me decía, mire, esto se hace así, pero hágalo así, porque, ejemplo, ella nos tocaba alisar los apartamentos para entregarlos, ¿no? Después de la remodelación, entonces imagínense cómo queda el piso después de que han cortado madera y todo, o sea, ese polvillo que se suelta, ¿no? Entonces ella, mire, se hace así, se pone tanto como aromatizante en el agua, no sé qué, pero si tú pones, se hace con este tipo de trapero, con este material, porque si no va a quedar como pañoso el piso. Mira, trata de escurrirlo así, porque si lo haces así como lo hacen ellas, sí, o sea, me dio como muchos tips que me hicieron el trabajo más sencillo. Y Me- digamos que hubo muy buena afinidad. Básicamente, sí fui o estoy muy agradecida con esa persona porque fue muy buena persona conmigo en su momento. Oh, puta, pero otras. Dios mío. De, resulta que, como decía, éramos 13, 14, pero fijos. O sea, que pertenecíamos, que viajábamos, pero llegábamos a un lugar y se contrataba más gente. Ujú. Entonces hubieron momentos en que fuimos un grupo de 20, 20 y tantos. No, chica vida. No, o sea, una locura con las mujeres. Una locura con las mujeres porque mucha rivalidad. Y pues los hombres, muy amables conmigo, pero pues ya el tono de que son muy babosos. Ah, claro, babosos para nosotros es como muy... No es mala palabra, ¿no? Baboso para mí vendría siendo como que a todos le están echando el cuento a uno. Entonces, que yo necesitaba hacer fuerza,
y no, entonces ellos hacían fuerza por mí. Que estaban encaramados por allá pintando, corriendo algo, y yo estaba barriendo con mi bolsa, y entonces no, ellos se bajaban de la escalera, corrían la escalera que para darme permiso a mí, me corrían la bolsa, o sea, básicamente ya nomás hacían el trabajo por mí. Entonces, pues también tengo mis historias por ahí. Me sentí valorado o valorada en su momento sí. Y en su momento sí fui o estoy hasta cierta parte muy agradecida, pero es que ahí es donde yo no encuentro concordancia hoy en día o nunca he encontrado concordancia, porque cuando uno llega, uno viene con la mentalidad, como les decía, de que pues toca hacer lo que de manera honrada, ¿no? Lo que resulte. Entonces, no, sí, me dio trabajo, no sé qué. Yo, María Paula, trabajo hasta los domingos. Eh, me llama cuando estoy tiempo libre porque muchas veces no publicaban el trabajo por el grupo, que vamos todos a trabajar, y no, sino que le decían a uno, hay que hacer tal cosa, se le mide, no sé qué. Entonces yo en su momento decía, no, sí, tan buena persona, parce, no sé qué, aquí, allá, pero ya hoy en día y con los meses, como a las 4 o 5 meses ya yo empecé y ya uno empieza a conocer niñas, a hablar, ¿no? O bueno, también con hombres que están en el entorno de la construcción, de la remodelación. Conocí un grupo de colombianos Ujú. donde me preguntaron y fueron muy honestos conmigo cuánto te están pagando, no, mejor vengas a trabajar con nosotros. O sea, no me pagaban ni la mitad, marica, de lo que ganaban los otros. Y gente también recién llegada. Entonces uno porque lo ve todo desde el ámbito del agradecimiento, porque Pero, uno está acostumbrado a que es la familia, a exacto, que es pero la no. unidad. Pero es que ese es otro tema también que sería bueno hablar del agradecimiento, pero ¿qué tipo de agradecimiento? Ajá, ¿Sí? Porque también tengo un tema con eso, y es que uno muchas veces confunde el agradecimiento con otro tipo de cosas, ¿sí? Eh, y es bueno, donde uno permite que pasen por encima de uno. ajá, exacto. Entonces en su momento, claro que sí, me sentí muy valorada. Fueron buenas personas conmigo. Por ejemplo, yo no tenía carro. Creo que ya hablamos de que nos tocaba caminar mínimo 45 minutos para poder comprar algo. Y vamos, pues no íbamos a ir cada 2 días allá. Entonces vamos a 45 minutos, que era un Walmart. Comprábamos, o sea, el mercado de 15 días, para si venirse uno caminando. ¿Y por qué? Porque en un autobús, porque nos salía más lejos y más difícil con un autobús. Cogíamos el autobús a 20 minutos, nos dejaban a 15 y luego nos veníamos con maletas y otros 20, pues mejor nos venimos caminando y nos vamos caminando cargando las bolsas. Entonces, claro, nos prestaban el carro. eh, digamos que a mí siento, yo no sé, en ese momento, o no siento, en ese momento sentía y pensaba que sí me valoraban y que estaban muy contentos con mi trabajo porque esta otra chica me decía, porque pues era de confianza de la otra persona. Pero pues ya después con el tiempo me fui dando cuenta que pues muy buen trabajador donde sea, ¿sí? Y que las personas no ayudan, como he dicho, no ayudan nadie da puntada sin dedal, ¿sí? Entonces, obvio, pues les convenía también tenerme a mí porque por un sueldo o un valor de hora tenían a 2 trabajadores, uno que estaba haciendo trabajo pesado y otro pues que estaba haciendo el trabajo que le corresponde a las mujeres, ¿no? Detallado, sí. Ujú. Ujú. O sea, es que allá bueno, por lo general se dividen en dos, básicamente, que es eso, el trabajo pesado y el detallado ya de las terminaciones para entregar los apartamentos, ¿sí? Y yo en ese tema, eh, para mí sí es un poquito más, bueno, no es más complejo, es más fuerte, porque yo agradezco mucho a estas personas, les tengo aprecio porque nos trataron bien, o bueno, me trataron bien, pero yo sí sentí que hice más y me pagaron menos, ¿sí? Yo sí sentí porque incluso la persona encargada me decía a mí, no, es que usted es buen trabajador, usted se demora un poquito más, pero usted hace las cosas más al detalle, usted se fija más en otras cosas, usted no hace el trabajo por hacerlo,
¿sí? Y yo decía, pues bueno, pues chévere que le digan a uno eso porque son cosas que yo nunca, o sea, que yo había hecho, pero no como trabajo, como Y tal, ¿sí? dato curioso, no tan curioso, o sea, sí es muy cierto que los colombianos tenemos fama, y acá lo comprobé, de ser muy buenos Buenos trabajadores. trabajadores. Habían ocasiones, cuando hablamos de que era gente de Centroamérica, saco que no habían mexicanos, no habían Ujú. mexicanos, Ah, sí, no, mexicano. ni un mexicano. Pero mire que hubieron muchas ocasiones en que hoy trabajan los colombianos y el venezolano. Entonces éramos Sí. el grupo de Un, dos, 3 hombres colombianos, un un venezolano y venezolano. las 2 mujeres Ajá, colombianas. sí. Hubieron muchas ocasiones, normalmente el trabajo era de lunes a sábado, Ah, y de hecho ¿sí? cuando viajamos a Pensilvania, Ah, y cuando viajamos a fue el Pensilvania, equipo que de hecho envié. fue el equipo que mandaron. Sí, Y siempre, no, es que los colombianos son muy buenos trabajadores, no, es que nos resaltaban mucho eso, sobre todo al hombre, la perfección en los detalles. Entonces, unas por otras, sí se siente sí. uno valorado, pero también se aprovecha. Y Pero estamos hablando exactamente. solamente de un trabajo y no hemos tenido solamente un Sí, trabajo. sí, sí, pero igual podemos hablar luego de los otros trabajos porque es Ok. que es un tema amplio porque en cada trabajo hemos tenido aprendizajes Y diferentes. otro dato curioso, somos hermanos y desde que llegamos, siempre hemos sido como muy uña y mugre, pero trabajamos en bueno, ese fue nuestro primer trabajo, estuvimos juntos, después pasamos a otro lugar en el que también estábamos juntos y ya después ahí nos desprendimos, pero pues tuvimos algo de relación por la gente conocida, ¿sí? Básicamente trabajamos en lo mismo, pero en diferente lugar, ya con el tercer trabajo. Mm, Siguiente. ¿Qué aprendiste de esos primeros empleos? ¿Qué aprendí de ese primer empleo? Estamos hablando de ese primer empleo. Justamente eso, que uno tiene que darse el valor, que uno muchas veces sabe eh, que tiene el potencial, que uno muchas veces sabe, no, que uno sabe que tiene el potencial, que uno sí hay que estar agradecido, pero no hay que dejar que las personas pasen por encima de uno. Eh, y en este momento pues no me acuerdo así mucho más y pues obviamente aprendí muchísimo todo lo que estas personas me enseñaron. O sea, estoy muy agradecido porque, por ejemplo, lo del piso laminado a mí me encantó. Yo no sabía hacer eso, yo no me acordaba, no sabía hacer eso. Eh, poner Chiroc, pues no me parece complicado. Aprendí. Las pintadas, bueno, en fin. Lo físico, lo de hacer, lo de hacer como tal. A ver, yo qué aprendí, aprendí tantas cosas, Es que sí, son aprendí muchas muchas. Es cosas. que son muchas cosas. Eh, pero bueno, en cuanto a trabajo, estucar, lijar, eh, comprobé que no me gusta el trabajo de la casa, no es lo mío. Eh, pero más allá de eso, más allá de ya estar de pinta y de parche acá, eh, aprendí a valorar lo que se tiene un poquito más. ¿Saben por qué? Porque mire, a veces uno cuando tiene dinero es muy fácil. O sea, la vida es muy fácil, pero es muy sencillo usted llegar y parar no sé, donde venden hamburguesa, ¿cómo se llama? Sí, en un sitio de comida y, me das esto y salgo en el carro y me voy y sigo trabajando, no sé qué. No, hay momentos en los que se necesita como hacer una pausa. Aprendí a eso. Aprendí a que en la vida no puedo estar siempre deprisa, ¿sí? Porque en Colombia era normal de que María Paula parecía el correcamino. Eso ni siquiera para comer tenía tiempo, o pasaba, compraba, comía en el mismo carro, comía en la misma oficina y que reunión aquí, reunión allá. No, con esto tenía 1 hora de almuerzo, creo que era, y era 1 hora eterna para mí, marica. O sea, en 15 minutos como, porque como súper rápido. Comía y el resto del tiempo. Entonces aprendí a tener mucha más paciencia, porque creo que la poca paciencia que tengo, el 99.9% la adquirí acá. ¿Cómo cambió su mentalidad respecto al trabajo? ¿Cómo cambió mi mentalidad? Pues que es complejo. Es complejo porque no he hecho esa introspección. No sé en este momento. Escúchame estas 3 preguntas y las sacamos de una vez. ¿Cómo cambió su mentalidad respecto al trabajo? ¿Qué valores le dejó esa experiencia?
¿Qué le diría a alguien que se siente menos por empezar desde abajo? No, marica, uno no se tiene que sentir menos empezando por ahí. Bueno, con respecto a la mentalidad, es difícil porque yo siempre he pensado, o sea, yo siempre he pensado que yo puedo hacer todo. Ese es mi arma de doble filo, por decirlo así. ¿Sí? Yo siempre me he sentido en la capacidad de que puedo hacer desde un trabajo manual, que es sencillamente manual, hasta un trabajo que es de analizar y de pensar. ¿Sí? Entonces, por eso digo que es un poquito complejo en este momento porque no he hecho la introspección. ¿Qué valores me deja esta experiencia? Eso sí lo he pensado mucho y recalco el tema de, llamémoslo, amor propio. Sí, Romantice la ajá, vaina. sí. Eh, Me deja el valor de que uno tiene que darse el lugar que le corresponde, Ok. ¿sí? Porque yo siento que en esos dos primeros trabajos regalamos tiempo, regalamos Esfuerzo. regalamos esfuerzo, y todo por el buen corazón, que yo sí quiero que hablemos de ese tema después, Pero en otro episodio, sí, sáquenme porque las yo quiero preguntas. sacarlo. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que se siente menos? Por empezar desde abajo, dice acá. Sí, Todos empezamos por desde abajo empezar y a desde todos nos abajo. toca. Lo que pasa es que también eso, nadie nace aprendido, ¿sí? Y el ego es El ego muy sacude, el ego áspero. El golpea. ego es muy Ajá. áspero porque, por eso digo que esa es mi arma de doble filo, ¿sí? Porque yo sé que es el ego de saber, de estar seguro de que puedo hacer lo que sea, ya sea manual o sea lo que sea. Y si se siente menos por empezar desde abajo, yo le diría que sube el ego, pero que tenga cuidado, porque el ego lo hace golpear y lo hace ver candela. Suba el ego y simplemente arriesguese a hacer las cosas. Arriesguese. No piense en eso. Yo le diría eso. Ok. Yo, ¿cómo cambió mi mentalidad respecto al trabajo? Pues, ok. Yo creo que mi mentalidad respecto al trabajo, ya lo dije, ya enfaticé. Valoro, hoy en día valoro mucho más. Creo que siempre lo valoré, pero de pronto en el sentido de que yo decía, marica, cobras mucho. Sí, creo que ahí no lo valoraba. Cuando me tocaba pagar, parce, contratos de 5 millones, de 3 millones, llegué a firmar contratos de 13 millones, de 15, de 20. Yo decía, pues puta, tanta plata. No lo valoraba tanto, ¿sí? Cuando uno por un abogado, un asesoramiento, un cobro de cartera, ¿cuánto no paga? Entonces yo decía, marica, ¿cómo van a cobrar tanto por eso? Pero el abogado me cobra, o sea, era el comparar, ahí yo no valoraba. Hoy en día yo digo, parce, ¿sí? Espera tantico, me parece que no me están cobrando tanto. Si me ponen materiales, ¿sí? Valoro, le doy más significado a ese tipo de De cosas, a trabajo. ese Sí. trabajo, ¿sí? A ese trabajo y a muchos. Eh, pero entonces, ¿cómo cambió mi mentalidad respecto al trabajo? Y ya voy a la parte personal. No, yo desde que llegué, yo siempre he sabido, ahí sí con la disculpa de todo el mundo, yo he sido siempre mala para trabajarle a alguien. En mi vida, y no me da vergüenza decirlo, ni quiero acá, como dijo Daniel, que se me suba el ego. Siempre he trabajado entro, salgo, o sea, literal, me pongo mi sueldo. Y el tiempo. Entonces, y el tiempo me molesta sentirme amarrada. No me gusta el compromiso. Bueno, desde ese punto de vista, ¿no? Esto. Entonces, mi mentalidad siempre fue, parce, solo vamos a hacer 1 o 2 años mientras nos organizamos y después suerte. Siempre pensé así, siempre he pensado así. Gracias a Dios las cosas de pronto se han dado más rápido de lo esperado, sí. Pero no. O sea, si usted viene con la mentalidad de trabajar y de tener 2 o 3 trabajos para poder devolverse para su país, lo respeto. Es su forma de analizar, es su forma de ver. Si usted pretende quedarse aquí, estar aquí, así, viviendo así, también lo respeto, pero yo soy una persona que no sirvo ni puedo para ni vivo así, o sea, para mí eso es sobrevivir. Sé que hay personas a las que les toca,
Pero entonces mi mentalidad creo que siempre ha sido la misma, simplemente que todas esas experiencias que vivimos cuando llegamos, creo que como que me forjaron más a tener mi mente clara en que yo tengo que manejar mi tiempo. Ahorita lo corté, les estaba diciendo que yo en mi vida he cumplido contrato laboral con salario y horario. Eh, Duré menos de un año, 11 meses en el primero, y en el segundo duré 4 meses. Entonces, ni 2 años, ni 2 años. Entonces, perdón, o sea, para mí es algo muy, muy fuerte que me digan, María Paula entra a las 6, sale a las 12, no sé qué, y te vamos a pagar tanto a la semana. O sea, yo digo, marica, eso yo me lo levanto. Yo sé que se necesita muchas veces y reitero, respeto el punto de vista de todos, pero eso fue lo que me hizo de pronto como aterrizar más. ¿Qué El le darme dirías? cuenta que puedo hacer mucho más de lo que me ofrecen otras personas. Incluso no estoy hablando solamente de que eso pase con latinos, porque también con personas que son de aquí y que supuestamente lo quieren ayudar a uno trabajando, dándole trabajo y ofreciéndole mejores condiciones o calidades de vida, se aprovechan y se aprovechan aún más. Ujú. ¿Qué le diría a una persona Que se que, siente que se menos. siente menos, parce? No se sientan menos, aquí nadie es más que nadie. Simplemente todo es un proceso, todos llevamos un ritmo. No se Vuelvo, compare, sí. vuelvo y digo, todo está acá. No crean, la parte mental también golpea. La parte psicológica, parce. A veces el ser tan centrado, puta, le arrasa a uno muchas cosas. Como me dijo una personita de manera muy tierna y muy sabia en su momento, hace ya como 6 meses, está bien sentir, sí, pero está mal quedarse en el sentir para mí, desde mi punto de vista. Entonces simplemente le diría, arriesguese a A todo, todo. parce. Si quiere vender huevos, venda huevos. Si quiere irse a trabajar en lo que le resulte, hágalo. Pero uno, no confíe en nadie. Y dos, no se limite, porque lo único que lo limita a uno realmente es esto. Y si usted no cree en usted mismo, créame que paila. Eso es lo único que yo le diría a la persona que estuviera acá. Oh, y yo le diría también algo abonándole a lo que dice Paula. Hoy en día, aquí en este país, todo el mundo tiene celular. Busca herramientas en su celular. Aquí se vende desde lo que se saca de la basura. Aquí la gente hace dinero desde De lo que manera se fácil. saca, bueno, fácil. De Desde lo manera que, fácil, sí. ajá, desde sacando cosas de la basura y revendiéndola. Así que busque posibilidades, busque formas. Eh, si por ejemplo le toca cumplir un trabajo, esos trabajos que son de, ¿cómo se llama? De restaurante, que son jornadas largas, busque acomodar su tiempo, busque, eh, no sé, nutrir su mentalidad con algo diferente. Ok. ¿Dónde buscar trabajo si están recién llegados? No, salgan a caminar, anden, busquen, hablen con la gente, ríanse y verá que todo Ujú. llega. Por ejemplo, nosotros recién llegamos a esta ciudad un día, un domingo, me acuerdo mucho que fue cuando nos encontramos al señor del bus, que Ah, don nos, Edgar. ajá, simplemente hicimos eso, cogimos el bus, creo que no habíamos montado en bus acá, ¿o sí? En esta ciudad. En esta ciudad. No, 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 Bueno, no. Ese día el empacamos caso, el almuerzo, que me acuerdo tanto que era el, arroz como con huevo, creo que había. el caso Estaba fue que, frío. el caso fue que nos alistamos desde la noche anterior, con todo normal, dijimos mañana nos vamos a caminar. Y agarramos el bus, ¿para dónde? Ni puta idea para dónde nos fuimos. Pues No, hoy en día sí ya hoy sabemos dónde sabemos dónde es, estuvimos. ¿no? Pero ni puta idea para dónde íbamos. Agarramos ese bus y simplemente llegamos a la parada del bus, nos bajamos ahí, comenzamos a caminar por toda esa zona, a hablar. Yo me metí hasta a un, ¿cómo se llama esto? Bueno, a un lugar de comida de unos chinos que me atendió una señora, Pero eso fue el segundo día. Es que no fue solamente un día, o sea, esa Bueno, fue la primera el vez, pero caso en fue total que creo que el, fueron 3 días que hicimos la misma técnica. el caso fue que nos fuimos, nos metimos a lugares, uno se metía a un lugar, otro se metía al otro, luego nos metíamos los dos a otro lugar y así, y comenzamos a hablar con gente que ni siquiera, recién llegados, ni siquiera hablábamos inglés, bueno,
todavía no hablamos inglés, ¿no? Pero pues ya Ya entendemos nos más, defendemos un ya poquito. entendemos más, ¿no? Pero no entendíamos mucho esto. Simplemente arriesguense, váyanse a caminar. En la otra ciudad donde recién llegamos, nos íbamos a pie, no teníamos carro, no agarrábamos el bus, simplemente nos íbamos Y era caminando. más lejos todo. Acá Aún así. aparentemente es más cerca. No hemos caminado tanto como caminamos en el otro estado. Yo caminé por lo menos ahorita, No, pero sí es la vez lejos, pasada caminé pero sí es harto. lejos. Caminando sí es lejos, pero igual cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. No sé, no me parece tan lejos todo aquí como allá. Tal vez por lo que aquí ya estamos O de acostumbrados pronto a porque acá hay lo... más árboles. Bueno, no sé. No sé, o porque ya me conozco, pero me Es parece más que cerca todo acá. eso, yo creo que ya por lo que estamos acostumbrados a esta ciudad. Ok, ¿qué tipo de empleos son más accesibles sin inglés? Mm, Pues los tradicionales, no realmente sí pues los sí, tradicionales. los tradicionales, pero o sea, lo que yo digo, o sea, una persona sin inglés también puede, lo que usted dijo, Ah, pues sí. vender huevos, si quiere, por ejemplo, aquí hay algo que le llaman la pulga, los fines de semana puede ir a mirar a ver allá cómo funciona eso, a ver qué ideas se le ocurre, a ver qué puede vender, a ver qué puede hacer, ¿sí? Sí. Aquí hasta se vende la ropa usada, la ropa de segunda. Sí, hay lugares donde las compran y lugares donde las venden. Hay personas que compran ese tipo de ropa. O sea, busque porque sí hay. Listo. ¿Qué errores evitar al empezar a trabajar? Ay, ¿Por dónde empezamos? no, algo rapidito y ya. Algo rapidito, ¿qué errores Evitar. evitar? Pensar con el corazón. Muchas veces uno llega aquí, bueno, hay muchas personas que llegan acá muy necesitadas de dinero, ¿sí? Porque pues uno entiende que han pasado por una situación compleja para poder llegar, eh, y muchas veces se confían, ¿sí? A lo que quiero llegar es que regalan su trabajo, ¿sí? Ok. Entonces, yo diría eso, evite pensar con el corazón. Evite pensar con el corazón. ¿Qué errores evitar al empezar a trabajar? Mire, hay lugares en los que usted va a llegar a trabajar y es un mierdero. Literal, Eso es Dios, literal, normal. pero esto es un mierdero. Entonces usted no pretenda organizar todo, ¿sí? O sea consciente de que usted es una persona y de que no todo puede girar en torno a lo que usted hace ahí. Claro, lo que usted hace es la diferencia, no le estoy diciendo que sean mediocres, pero uno tenga claro que todo es al ritmo, ¿sí? Desafortunado o afortunadamente en Colombia trabajamos 8, 10 horas, 15 horas y siempre damos de más. Pero bueno o malo en Colombia de cierta manera se agradece, ¿sí? Aquí reiteramos, a veces se aprovechan mucho de eso. Entonces, tengan en cuenta que por mucha necesidad, o más bien las personas siempre se van a aprovechar de su necesidad, ¿sí? De sus ganas de salir adelante, de sus ganas de ayudar, porque otras veces se hace sin el ánimo de, de querer más, sino simplemente por el colaborar, porque vamos al tema por el agradecimiento. Pero el que se pone redentor sale crucificado. Entonces, eso, evite caer en el mismo círculo vicioso de querer usted solucionarlo todo. Sí. Ujú, sí. ¿Listo? Eh, bueno, pues les agradecemos mucho que nos vean, que nos escuchen. Y pues nada, cuéntenos cuál ha sido su primer trabajo acá en Estados Unidos, si ya están acá y pues si se quieren venir para acá, ¿no? ¿En qué les gustaría trabajar? Ujú. Cómo fue su llegada acá a Estados Unidos también, porque no todo es igual y no todo es color de rosas, no todo es malo, no se romantiza absolutamente nada, simplemente todos vivimos procesos diferentes. Exactamente. Justo eso, ¿no? Tengan en cuenta que cada uno es un mundo diferente. Por ejemplo, somos hermanos, vivimos casi siempre los dos, pero vemos la vida de una forma diferente. Entonces, pues, escríbanos ahí en los comentarios, cuéntenos.